Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Saludamos a esta hora de la mañana a quienes le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook, y también vamos a enviar un saludo a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky. Vamos a poner en contexto algunos de los temas de los que vamos a tratar esta mañana. El 13 de julio quedó marcado como un día histórico. Ese día inició un intenso debate sobre resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados admitieron una demanda contra un cargo que el gobierno buscaba aplicar a las tarifas de energía eléctrica, y además se abrió un capítulo que muchos buscaban permaneciera cerrado o hasta olvidado. Nos referimos a que se abrió la puerta a juzgar crímenes de guerra. Esto tras declarar inconstitucional la ley de amnistía y dejar sin protección a quienes cometieron crímenes de guerra considerados de lesa humanidad. Ese mismo día, los magistrados declararon inconstitucional la aprobación de $900 millones en bonos aprobados el año anterior, cuando ya estaba por finalizar la legislatura 2012-2015. Pero esa resolución venía acompañada de un elemento más: la ilegitimidad de los diputados suplentes electos para la legislatura 2015-2018. En la Asamblea Legislativa han surgido todo tipo de reacciones. Algunos la consideran como un golpe a un órgano de Estado. Entre las reacciones hay quienes acusan a los magistrados constitucionalistas de ejercer una dictadura judicial e incluso hablan de que es necesario dar un sacudón al tribunal. Tras las airadas declaraciones, los diputados solicitaron a los magistrados reconsiderar la resolución que inhabilitó a los diputados suplentes. Una petición fue firmada por las diferentes fracciones. Por su parte, los diputados suplentes del partido FMLN y Gana hicieron lo suyo y presentaron recursos de amparo. A estas peticiones, la Sala ha reiterado que los diputados suplentes no pueden ejercer ni votar para la toma de decisiones. El principal argumento de los magistrados es que las sentencias de inconstitucionalidad no admiten ningún recurso. El fundamento de la Sala al declarar ilegítimos a los 84 suplentes es que no fueron elegidos por voto directo, y paso seguido pidieron a la Asamblea Legislativa funcionar solo con los diputados propietarios. A partir de esta sentencia, para la legislatura 2018-2021, los ciudadanos deben votar para elegir a los diputados suplentes. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral deberá crear los mecanismos para someterlos a elección popular. Pero no solo esas resoluciones han marcado el ritmo de trabajo legislativo. El 24 de junio, la Sala declaró inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Argumentó que la Asamblea Legislativa no documentó la no afiliación partidaria de 2 de los 3 funcionarios electos. Dio como plazo hasta el 29 de julio para hacer una nueva elección. Pero hasta ahora, ese proceso sigue pendiente. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy con nuestros invitados en la entrevista de Hechos AM. Nuestros invitados en la entrevista de Hechos AM hoy son magistrados de la Sala de lo Constitucional. Damos la bienvenida al magistrado Florentín Meléndez. Gracias por asistir a nuestra entrevista, magistrado. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. También le damos la bienvenida al magistrado Sidney Blanco. Magistrado, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha dicho una cantidad de cosas sobre la Sala de lo Constitucional en los últimos años. Se ha dicho todo tipo de cosas sobre el trabajo que ustedes hacen como magistrados. Pero ¿qué les gustaría a ustedes, magistrados, que la gente conociera sobre el trabajo que ustedes desarrollan en la Corte Suprema de Justicia como parte de la Sala de lo Constitucional? Magistrado Meléndez. Sí. Bueno, muy buenos días. Yo creo que es una pregunta muy oportuna para aclararle a la ciudadanía cuál es el rol de la Sala Constitucional en este país, cuál es el mandato y las funciones que la Constitución de la República como primera ley del país le ha encomendado a la Sala, y qué derechos la Constitución le otorga a los ciudadanos que se pueden invocar y reclamar ante la Sala Constitucional, porque hay mucha mentira, mucha desinformación sobre el trabajo de la Sala, más que todo que en el periodo nuestro ha estado muy activa, precisamente porque los ciudadanos han acudido a la Sala a ejercer sus derechos. La Sala Constitucional es el Tribunal Constitucional del país. Ha sido erigida desde 1983, desde la Constitución actual, para cumplir fundamentalmente 3 roles. Uno de ellos es la defensa de la Constitución, la ley primaria del país. Ese es el tribunal creado, Sala de lo Constitucional, para defender la supremacía de la Constitución y la fuerza normativa de la Carta Magna. También la Constitución le da poder a los ciudadanos, le da poder a las personas, a los habitantes del país, para acudir a la Sala reclamando cualquier violación a sus derechos constitucionales provenientes
especialmente de las autoridades, de los poderes públicos. Para eso sirve la sala, para atender demandas de los ciudadanos cuando se le conculcan sus derechos constitucionales o cuando consideran que la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, los consejos municipales emiten normas, leyes, decretos que violentan los principios y las disposiciones de la Constitución. Para eso precisamente la misma Constitución empodera a los ciudadanos y en el artículo 183 dice expresamente la Constitución que la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y dice, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Este es el poder ciudadano que está consignado en la Constitución, y eso es lo que se ha activado en los últimos 7 años. Los ciudadanos han llegado con múltiples demandas, con diversos temas complejos jurídicamente, políticamente, temas conflictivos, y con mucha creatividad están contribuyendo los ciudadanos, no el tribunal, a depurar el ordenamiento jurídico del país, a que el tribunal en una sentencia expulse las normas o las leyes que han sido aprobadas en contra de lo que dictamina la Constitución. Ese es el proceso de depuración legislativa que lleva adelante el tribunal por orden y por mandato de la Constitución. También en la defensa de los derechos fundamentales, las personas están habilitadas y facultadas por la Constitución para reclamar cualquier derecho, cualquier violación a sus derechos constitucionales. El artículo 247, por ejemplo, dice lo siguiente: toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional, no ante la Corte Plena, sino ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la presente Constitución. Y de igual forma las personas que están privadas de libertad pueden acudir también a la Sala demandando detenciones arbitrarias, ilegales, condiciones inhumanas en las prisiones, en los hospitales, en los centros de internamiento de personas, porque son derechos protegidos por la Constitución. Entonces, el segundo rol que tiene la Sala Constitucional es la defensa de los derechos fundamentales de la población. Y cuando la Sala pronuncia una sentencia en contra de una autoridad, por supuesto que provoca incomodidades, disgustos, reacciones adversas, pero esas son las reglas del juego democrático que ha establecido la Constitución para que el Tribunal Constitucional del país, que se llama Sala de lo Constitucional, active sus facultades en defensa de los derechos de la población. Y el tercer rol estructural que tiene la Sala Constitucional es la defensa del Estado constitucional de derecho en El Salvador. Esto tiene muchas implicaciones. El mismo control constitucional que ejerce la Sala por medio de los 3 procesos, proceso de inconstitucionalidad, proceso de amparo y proceso de habeas corpus, refleja la activación del Estado de Derecho. El control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública que ejerce la Constitución es una característica central del Estado de Derecho. Si un país quiere vivir en democracia y en Estado de Derecho, tiene que aceptar las reglas del juego de los tribunales constitucionales consignadas en la Constitución. Pero el Estado de Derecho tiene otras implicaciones muy fuertes y profundas. Si queremos en el país vivir en respeto a la constitucionalidad y al Estado de Derecho, tenemos que acatar las reglas de la Constitución. Una de ellas implica el imperio del derecho, el cumplimiento de las sentencias, el imperio del derecho internacional, el respeto a la legalidad del país, al principio de legalidad. Es una característica esencial del Estado de Derecho, y la Sala ha sido creada precisamente para defender el imperio de la legalidad y de la constitucionalidad, la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes, la defensa de la división de poderes, que es una característica del Estado republicano, que eso no es una creación nueva, es una creación del pensamiento liberal, del pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII, que ha sido consignado en las constituciones históricas de El Salvador. De ahí se desprende un principio medular del Estado de Derecho, que es la independencia judicial, la independencia de los tribunales, principio según el cual los tribunales y los jueces estamos sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no a los poderes fácticos, no al poder político, no al poder económico. El sometimiento de los jueces y tribunales es a la Constitución y a la legalidad imperante en el país. Esa es una característica esencial del Estado de Derecho. Y la independencia judicial es parte del encargo que la Constitución le da a la Sala. Hay que defender la independencia de los tribunales, la separación de poderes, pero también con mucha fuerza la Constitución le encomienda a la Sala Constitucional que establezca la vigencia de la Constitución en cuanto se refiere a los límites del poder.
el poder del Estado no es ilimitado. Si no, no viviríamos en un Estado de Derecho, tiene límites. Y los derechos del poder político, del poder económico, de cualquier poder que impere en el país, son los derechos fundamentales y la Constitución misma. Y por último, la soberanía popular. El poder soberano reside en el pueblo, dice la Constitución, y a eso nos hemos dedicado como Sala Constitucional. Por supuesto que cuando salimos en defensa de los derechos fundamentales ante los atropellos de las autoridades, cuando salimos en defensa de la constitucionalidad, cuando se emiten leyes que violentan la Constitución, cuando salimos en defensa de la independencia de poderes, de la independencia judicial, cuando establecemos los límites que debe tener el poder político según lo señala la Constitución, por supuesto que genera reacciones duras. Se nos tilda de golpistas, se nos tilda de desestabilizadores, pues si eso tuviera validez, también tuviera validez en lo absurdo, que la Constitución también es un instrumento de desestabilización en el país, lo cual es todo lo contrario. La Constitución ha sido establecida precisamente para crear armonía social, convivencia pacífica, paz, seguridad jurídica, justicia social, acceso a la justicia. Entonces, esos son los valores que la Constitución nos encomienda que defendamos, esos son los derechos que tenemos que defender, y si tenemos que correr el riesgo, como lo hemos corrido, de sufrir amenazas, difamaciones, distorsiones de la información, desinformación sobre las sentencias que ni han leído y las critican, las comentan con toda propiedad en medios como el suyo, como el Canal 12 y en otros medios, pues vamos a seguir corriendo ese riesgo para defender la constitucionalidad y los derechos fundamentales de la población y para contribuir modestamente a que este país pueda vivir y tenga el derecho el pueblo a disfrutar de una democracia aceptable y de un Estado de Derecho sólido. Magistrado Blanco, ¿qué piensa usted, por ejemplo, cuando en las reacciones a la luz de las resoluciones que emite la Sala se les acusa, por ejemplo, a ustedes como magistrados de ejercer una dictadura judicial? Así lo han mencionado, por ejemplo, personeros del partido FMLN que se han vuelto, están entre los más críticos del trabajo que ustedes desarrollan como parte de la Corte Suprema de Justicia. Mira, aparte de que la Sala de lo Constitucional le corresponde ejercer ese papel que ha descrito el magistrado Meléndez, no debemos de olvidar que la Sala está integrada por jueces y los jueces resolvemos asuntos que llevan los ciudadanos. De manera que el pleito no debería entablarse entre la autoridad demandada y el tribunal, sino la autoridad demandada y los ciudadanos. Yo creo que esta sala ha demostrado la importancia que tiene la participación política del ciudadano en la vida del país. Y la participación política del ciudadano no se agota con la simple emisión del voto, sino que la participación política del ciudadano es también vigilar las actuaciones de sus representantes. Cuando nosotros vamos a elecciones de diputados y elegimos a nuestros representantes, el papel del ciudadano no se agota, su participación política no se agota al momento de emitir el sufragio, sino que trasciende a vigilar las actuaciones de estos representantes. De manera que cuando un ciudadano llega a la Sala de lo Constitucional a plantear una demanda en contra de una autoridad que es su representante, no está haciendo otra cosa más que poniendo de manifiesto su actitud, su acción o su incomodidad o su reclamo por la actuación o por la omisión de la autoridad demandada. De manera que, bueno, en lo personal, creo que los jueces en general y nosotros también debemos y lo estamos convencidos de que las autoridades demandadas, llámese la Asamblea Legislativa, Presidente de la República, ministros, consejos municipales, suelen incomodarse por las decisiones que emite la Sala de lo Constitucional. Uno, que a lo mejor no estaban acostumbrados a que un tribunal de esta naturaleza anule sus actos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, o anule elecciones de funcionarios de elecciones de segundo grado, o expulse normativas, digamos, de consejos municipales. No era la tradición eso de que la sala fiscalizara las actuaciones de los demás poderes públicos. Pero yo siempre recomiendo que nos aboquemos a los orígenes de la creación de la Sala de lo Constitucional. En 1983 y en la exposición de motivos de creación de la Constitución aparece anunciado desde entonces el papel protagónico que le corresponde
jugar a una sala de lo constitucional que se está creando en ese momento, 1983, y el papel importante que tendrá en la democracia. Hay unas palabras un poco poéticas ahí de los constituyentes, haciendo referencia a que el papel que jugará, dice, en un futuro este tribunal que hoy creamos, es un papel que servirá para alumbrar los caminos de la democracia y tendrá mucha incidencia en el país. Si uno lee los orígenes de la creación de la Sala de lo Constitucional, desde entonces se puede advertir la enorme responsabilidad de fiscalizar, de controlar, de recibir demandas y de enjuiciar los actos del poder público. De manera que cuando aparecen algunas personas, unas más respetables que otras, dando opiniones, digamos, en contra de la sala, nosotros en realidad los asumimos con responsabilidad, escuchamos las críticas, hay algunos excesos de parte de quienes a veces opinan más por impulso o por desconocimiento de las resoluciones o del espíritu del trabajo del tribunal. Y bueno, tienen la libertad de opinar y de objetar y de cuestionar las decisiones. Nosotros emitimos las sentencias desde las más profundas convicciones jurídicas que tenemos y eso nos genera tranquilidad y tenemos la capacidad para poder explicar públicamente las sentencias. Por eso estamos aquí. Nosotros no emitimos sentencia y nos escondemos. Tenemos la capacidad para explicar jurídicamente las sentencias ante cualquier persona y defenderlas ante cualquier medio, y eso es lo que hacemos. Por lo tanto, estos calificativos, estos ataques, yo creo que es parte también del reacomodamiento que se está produciendo en nuestro país con la clase política, las organizaciones no gubernamentales, sobre esta nueva forma de administrar la justicia constitucional. Magistrado, hablando de elecciones de segundo grado que fueron, anuladas, el caso de la declaración de inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte de Cuentas. Esto fue el 24 de junio y la Sala le dio como plazo hasta el 29 de julio para proceder a hacer una nueva elección a la Asamblea Legislativa. Estamos ya a 9 de agosto y esa elección no se ha dado. ¿Cómo califican ustedes este atraso, por ejemplo, al cumplir una resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, yo creo que ese no es el caso más grave. Lo más grave es que lleva más de 9 meses sin elegir miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que son funcionarios importantes, fortalecidos con los acuerdos de paz. El Consejo Nacional de la Judicatura, a partir de los acuerdos de paz, se crea como una institución autónoma, financiera y administrativamente, que coadyuva al trabajo de la Administración de Justicia. Tiene una labor importante el Consejo de la Judicatura, como es la capacitación de jueces, la evaluación de jueces y también la proposición de ternas para el nombramiento de los jueces. No es nada despreciable el trabajo que hace el Consejo Nacional de la Judicatura y los diputados llevan más de 9 meses sin realizar esa elección. Esto es un acto gravísimo, no solo de incumplimiento de una sentencia, que de por sí es grave, sino de incumplimiento de la propia Constitución. Distorsiona los tiempos constitucionales porque la Constitución establece plazos, digamos, perentorios para cada funcionario y en la medida en que la Asamblea retrasa los procesos de elección, se retrasa el cumplimiento de los plazos, distorsiona lo que se llama la sincronía temporal manifestada en la propia Constitución. De manera que la ausencia o la falta de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República se viene a sumar a otro de los retrasos gravísimos, unos golpes fuertes a la institucionalidad del país por parte de la Asamblea Legislativa al no cumplir los tiempos para la elección de estos funcionarios. Sí, Manuel, si me permites, lo que planteaba anteriormente Sidney sobre el hecho que hacemos el esfuerzo de difundir las sentencias y las resoluciones, especialmente las más delicadas, las de trascendencia nacional. Sí, es una tarea que, aunque nos resta tiempo, la hemos estado llevando adelante en los 7 años que tenemos de estar en la sala. Cada vez que hay una coyuntura como la que se dio a partir del 13 de julio, con estas decisiones que le llamaron combos judiciales. Bueno, se le ha llamado de todo, ensalada, combo, de todo. Claro, no quiero decirte que nosotros sesionamos 3 días a la semana y otros 2 días sesionamos en corte plena, o sea, los 5 días tenemos sesiones todas las mañanas donde vemos casos y regularmente aprobamos un promedio de 30 casos diarios
en sala, entre sentencias, admisibilidades de las demandas, improcedencias, medidas cautelares, y aprobamos demandas, conocemos casos sobre diversos temas complicados, temas de rutina, temas que ya tienen precedentes consolidados, etcétera. Y hablando de combos, podríamos decir que todos los días de sala aprobamos combos, porque aprobamos 30 casos sobre temas tributarios, laborales, electorales, medioambientales, derechos sociales, sobre diversos temas que presentan los ciudadanos. Pero sí les mencionaba el hecho de que hacemos el esfuerzo, como lo estamos haciendo ahora, de explicarle a la ciudadanía y a actores válidos, intermediarios, actores muy válidos en la ciudadanía salvadoreña, les explicamos técnicamente el contenido de las sentencias. Nos damos la tarea de hablar con decanos de derecho, rectores de las universidades del país, públicas y privadas, con estudiantes de derechos, en foros. Han estado los medios de comunicación ahí presentes, explicándole las sentencias. Nos reunimos con representantes de las iglesias, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas, con profesionales, con generadores de opinión, con periodistas de diversos medios, por supuesto, no de todos los medios, porque son centenares de medios los que existen en el país. Y también se ha distorsionado esta información sobre este tipo de reuniones que hemos tenido. No es primera vez que las tenemos. Cuando se dio el tema del voto por rostro, salimos a explicar las sentencias, el voto por bandera, y en otras coyunturas donde hemos aprobado sentencias muy delicadas, las hemos explicado, por supuesto en reuniones no secretas, pero sí privadas, sin el acceso de grabaciones ni medios de comunicación, porque son explicaciones eminentemente técnicas. Y la que tuvimos con medios de comunicación, cuya información se ha distorsionado, que estábamos planificando un golpe de Estado con algunos periodistas, eran sencillamente presentadores de programas prestigiosos de televisión como usted. No sé por qué no invitaron al Canal 12, pero invitaron los que convocaron a esta reunión a los principales medios de comunicación. Por supuesto que se quedaron muchos otros afuera y estamos dispuestos, si así lo consideran, a reunirnos con los distintos medios de comunicación para explicarles las sentencias. No tenemos por qué esconder o marginar medios de comunicación u otros sectores para explicar técnicamente las sentencias, no para salir en defensa de nuestras posiciones, porque pueden tener deficiencias como en efecto pueden tener cualquier sentencia de los tribunales. Pero la ciudadanía tiene que estar segura que estamos actuando con la mejor buena fe posible y con todo el espíritu y compromiso de contribuir a fortalecer las instituciones democráticas y la justicia constitucional en el país. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa comercial, ya regresamos. Luego, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de la demanda presentada ante la Fiscalía General de la República precisamente contra los magistrados constitucionalistas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco y Florentín Meléndez. Ayer precisamente, diputados suplentes del partido FMLN presentaron una demanda ante la Fiscalía General de la República contra magistrados de la Sala de lo Constitucional. A continuación vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la Fiscalía y luego vamos a pedir la reacción de nuestros invitados esta mañana. Los diputados suplentes siguen su lucha por volver al Pleno Legislativo, luego que fueran declarados inconstitucionales, y es que exparlamentarios por el FMLN asistieron a la Fiscalía General de la República para entablar una demanda por prevaricato ante 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Porque hemos presentado una denuncia en contra de los magistrados Eliseo Ortiz, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime, por la posible comisión del delito de prevaricato. Ellos han violentado varios artículos ya de la Constitución de la República, como de la Ley Procesal Constitucional y la Ley Procesal Civil y Mercantil. Los suplentes dijeron que los mismos magistrados que los inhabilitaron son los que los pusieron en su cargo. Sin embargo, señalaron que la sentencia resuelve de forma retroactiva y limita al Congreso en sus facultades. Desde el año 2000, la forma en cómo se eligen a los diputados suplentes no ha cambiado, es la misma. Entonces, el problema está en que los señores magistrados están estableciendo un efecto retroactivo
sobre una nueva interpretación de cómo se deben elegir a los diputados suplentes que no existía en el año 2015. Además, dicen que cuentan con pruebas suficientes para acusarlos ante el Ministerio Público. De igual forma, buscan que a los magistrados se les remueva su fuero constitucional. Tiene 3 días, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, para presentar la solicitud del desafuero en la Asamblea Legislativa y se inicia el proceso para quitarles el fuero constitucional. Nosotros consideramos que hay abundante argumentación técnica que demuestra que ellos posiblemente cometieron el delito de prevaricato. Tal y como lo habían dicho, ellos agotarán las instancias locales para ser restituidos en sus puestos. Si ese tipo de peticiones no prospera, acudirán a organismos internacionales. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Inmar Batres. Bueno, precisamente nos gustaría conocer la reacción de ustedes ante esta demanda presentada ante la Fiscalía General de la República. Se les acusa de prevaricato, se les acusa de haber violentado los artículos de la Constitución 174, 175 y 183, de acuerdo a la argumentación presentada por miembros del FMLN ante la Fiscalía General de la República. Magistrado Meléndez. Bueno, mire, es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos de acudir a las instituciones cuando consideren que tienen derecho de hacerlo y para presentar denuncias penales, como en este caso, por prevaricato, por cualquier otro delito. Nosotros seguiremos con nuestro trabajo, esto no nos detiene, no es primera vez que hemos sido denunciados incluso penalmente por haber cometido delitos, nada ha prosperado, nada puede prosperar, la razón nos asiste, la Constitución nos protege, estamos ejerciendo nuestra función pública de acuerdo a los mandatos que la Constitución nos confiere como miembros de la Sala Constitucional. Y bueno, vamos a esperar que funcione la institucionalidad del país, eso esperamos, que funcione. Si hay pruebas, pues bueno, que se nos procese. Pueden acudir ante cualquier instancia, tal como ya lo han hecho, incluso equivocadamente, mal asesorados, como cuando acudieron a Corte Plena a presentar una demanda de amparo, no obstante que había un precedente que Corte Plena ratificaba lo que dice la Constitución, que no tiene competencia para conocer amparos, solo es la Sala Constitucional, tal como yo lo leí anteriormente en la lectura que hice de la Constitución. Pueden acudir a instancias internacionales, incluso equivocadamente, como también ya lo han hecho, gastando fuertes cantidades de dinero del erario nacional. Entiendo que gastaron $70,000 de fondos públicos para preparar una demanda que se presentó equivocadamente en un tribunal que no tenía competencia, como es la Corte Centroamericana de Justicia. Pueden acudir donde consideren necesario para hacer prevalecer los derechos que creen que tienen, pero nosotros estamos defendiendo la Constitución, que es la que nos rige, que es la que debe regir la función pública de este país, antes de lo que diga cualquier ley o de lo que dictamine cualquier autoridad como el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ni la Asamblea Legislativa no están facultadas por la Constitución para crear formas de elección de suplentes fuera de lo que dice la Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución, Manuel? La Constitución es clarísima. El artículo 80, que es el que ha servido de base para esta sentencia del tema de los suplentes, dice lo siguiente: el presidente y vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los miembros de los consejos municipales son funcionarios de elección popular. Aquí no hay donde perderse. La elección popular es la que se traduce por medio del voto, sufragio, en cada consulta nacional que se hace periódicamente para elegir cada 3 años a los diputados. Pero cuando la Constitución habla de los préstamos, del endeudamiento público, de la colocación de títulos valores en el mercado nacional o internacional, como fue el caso del Decreto 1000, con el que se pretendía, violentando procedimientos, conteniendo vicios de forma constitucionales, endeudar por 900 millones al Estado, la Constitución, cuando se refiere a los empréstitos en el artículo 148, es más enfática cuando habla de quiénes son los que deben votar para endeudar al Estado. Y esta es la base constitucional de la sentencia también. Dice el artículo 148, los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición relativa a los empréstitos públicos
deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de 2/3 de votos de los diputados electos, dice la Constitución, de los diputados electos. El Tribunal Supremo Electoral no elige diputados. La Asamblea Legislativa, mediante ley secundaria, no nomina diputados suplentes. La Constitución muy claramente dice que los diputados de la Asamblea Legislativa, propietarios y suplentes, deben ser electos por el pueblo. Es evidente, la población lo sabe. Si esta es una verdad notoria en toda la población salvadoreña, no hay elección de diputados suplentes, nunca ha habido elección de diputados suplentes tal como lo da la Constitución. Por lo tanto, es clarísimo, pues el fundamento, es sólido el fundamento de la sentencia. Por supuesto, el efecto es traumático. Vean, no puedo negar que causa un trauma, pero la población ha electo 84 diputados propietarios para que asistan a la Asamblea Legislativa, a las comisiones, periódicamente, como lo hacemos todos los órganos colegiados en el país. Eventualmente participan suplentes, como la misma Constitución lo reconoce, porque no hemos desaparecido la figura de suplente. No tenemos esa potestad, porque está reconocida en la Constitución la figura de suplente, pero para ser llamado un suplente para sustituir a un propietario, la misma Constitución, en el artículo 131, donde se describen las facultades que tiene la Asamblea Legislativa, ahí aparece descritas las causales por las cuales debe llamarse a los suplentes y se debe documentar debidamente y justificar por qué se sustituye a un propietario. Por lo tanto, estamos tranquilos, sabemos que la Constitución nos asiste, sabemos que la ciudadanía también está de acuerdo con esto, porque es una cuestión notoria, no ha habido elecciones de suplentes nunca en este país, no tiene legitimación democrática popular como lo ordena la Constitución y por lo tanto fue anulada esa aparente nominación que el Tribunal Supremo Electoral le había hecho con credenciales a los diputados, a los pretendidos diputados suplentes. El tema de los efectos retroactivos, es importante aclarar algo que se ha dicho. Ciertamente ha habido demandas contra el nombramiento de los magistrados actuales de la Sala Constitucional, que somos electos directamente por la Asamblea Legislativa. Sabemos que en esa elección hubo 12 diputados suplentes que votaron, 13 de 84, nosotros fuimos electos por unanimidad. O sea, tuvimos los 56 votos, más de los 56 votos de los diputados propietarios que exige la Constitución. Ahora, si nosotros en la sentencia en donde quedan fuera los suplentes, que es la del 13 de julio de este año, le damos efecto retroactivo a esta sentencia, hubiéramos generado una inseguridad jurídica y un daño a la institucionalidad democrática de este país de efectos incalculables, porque hubiéramos tenido que anular, como efecto de la sentencia, todas las leyes aprobadas durante 7 años donde hubieran votado suplentes. Y Manuel, lo más grave es que hubiéramos tenido que anular indebidamente, porque no tenemos esa potestad constitucional, las reformas constitucionales donde también han intervenido diputados suplentes votando, lo cual es inaceptable, que en empréstitos, endeudamientos del Estado, ratificación de tratados internacionales, leyes muy importantes para el país, reformas constitucionales, voten personas que no han sido delegadas por el pueblo para que los representen en actividades legislativas. Por lo tanto, los diputados suplentes, que no son suplentes definitivamente porque no están legitimados democráticamente, pueden asistir a los diputados propietarios. Eso no tienen ese impedimento. Los pueden asistir como asesores, como de hecho creo que los están asistiendo, en el trabajo en el terreno, en las comisiones y en cualquier trabajo de la Asamblea Legislativa que no represente, dice la sentencia, un trabajo estrictamente legislativo. Es decir, en los procesos de formación de ley no pueden intervenir estas personas. En la toma de decisiones es la donde no pueden participar. Pueden participar en reuniones y en asesoramiento y en cualquier actividad que no sea estrictamente legislativa, donde no haya iniciativa de ley, donde no se esté activando el proceso de formación de ley o de reforma constitucional con mayor razón. De allí en cualquier otra actividad, como los asesores pueden asistirlos. Por lo tanto, no hay un gran trauma. Si están los 84 diputados propietarios para que asistan a la Asamblea Legislativa a trabajar,
tal como los ha electo el pueblo, así como a nosotros nos ha nombrado la Asamblea Legislativa, y mucho se ha dicho que nosotros no somos nombrados por el pueblo. En efecto, no somos nombrados por el pueblo. La Constitución establece las formas de nombramiento de funcionarios. Nosotros somos nombrados por la Asamblea Legislativa. No por ello debemos obedecer a la Asamblea Legislativa, porque somos independientes de los poderes del Estado a los cuales controlamos. Así es que la Constitución establece las reglas, y esas reglas son las que tienen que respetarse. Esa es la misión del Tribunal, de la Sala Constitucional, hacer imperar las reglas de la Constitución. Y no estamos acostumbrados precisamente a eso, porque desconocemos la Carta Magna. Si conociéramos más la Constitución, los políticos, los jueces, los abogados, la ciudadanía, pues viéramos con naturalidad este tipo de sentencias. Pero fíjese, Manuel, que ahora la ciudadanía, los ciudadanos más humildes de los pueblos, están conociendo más la Constitución incluso que la clase política y que la clase jurídica de este país. Nosotros estamos dando conferencias y charlas explicativas de la Constitución desde hace 7 años en todos los pueblos pequeños del país. Ya hemos recorrido más de 200 municipios pequeños, en donde durante 2 horas les explicamos a la ciudadanía sus derechos, sus deberes, cómo funciona el Estado, cómo funciona la justicia constitucional. Y no te imaginas, Manuel, el interés de los humildes campesinos que llegan a oír nuestras charlas por leer la Constitución. Yo estoy seguro que esta gente humilde domina más la Constitución que muchos de los profesionales que tiene este país. Y esa es una de las fallas que tenemos para entender estas reglas del juego, para entender el efecto de las sentencias, el desconocimiento de las reglas constitucionales. Es un reto que tenemos en este país para avanzar democráticamente. Yo quiero agregar, Blanco, si me permites, claro. 3 cosas nada más rápido. Primero, se ha dicho de que en la votación de esto de los suplentes participó un magistrado suplente, Eliseo Ortiz. Eliseo Ortiz, efectivamente. Eliseo Ortiz fue electo de la misma manera que los propietarios. Esa es una diferencia abismal, digamos, entre lo que ocurre con el diputado propietario y el suplente. Los magistrados suplentes se someten al mismo proceso de elección que los magistrados propietarios. Eso es uno. Segundo, la Constitución, al enumerar las características del voto, una de ellas dice el voto es directo. Esto significa que el ciudadano vota directamente por el candidato, no utiliza intermediarios, como se pretende decir de que el voto del propietario también se traslada al respectivo suplente. Esta no es la característica del voto directo que prevé la Constitución. Y tercero, la Constitución no prevé que trabajen simultáneamente diputados propietarios y suplentes. El artículo 131 de la Constitución establece las causas por las que se puede sustituir eventualmente a un diputado propietario. Y las causas son la muerte, la renuncia, nulidad de la elección, incapacidad temporal o imposibilidad de concurrir. De manera que, según la Constitución, no está previsto que estén trabajando simultáneamente, como han dicho, ¿no? Que es que trabajamos simultáneamente, el suplente mientras hace una cosa, los propietarios hacen otra. Eso no es lo que prevé la Constitución. La forma y las causas para sustituir eventualmente a un diputado propietario lo establece la misma Constitución, y es curioso que la Constitución se haya detenido a establecer expresamente las causas por las que se puede sustituir un diputado propietario. Son esas expresamente. De manera que para que un suplente pueda sustituir a un diputado propietario se requieren 2 supuestos. Primero, que haya sido electo conforme a las reglas del voto directo. Y segundo, que concurra una de las causas previstas en la Constitución. No se trata de que están trabajando simultáneamente 84 diputados propietarios y 84 diputados suplentes haciendo labores compartidas. Eso no es lo que prevé la Constitución. Y claro, si la costumbre es esa, yo creo que a partir de esta sentencia se tienen que corregir estas costumbres que muchas veces se imponen, a veces de manera contraria a la Constitución. Magistrado, yo tenía una pregunta respecto a este tema de los suplentes. Uno, que bueno, los argumentos que se han escrito son varios, pero uno de ellos dice que la sala resolvió sobre peticiones que no les fueron solicitadas. Y otro es que por qué no se tomó en cuenta el caso de los suplentes en las resoluciones que tuvieron que ver con temas electorales previo a las elecciones de 2015, que por qué no abordaron el tema. Eso es parte de lo que se ha dicho al analizar el tema de los suplentes, que es uno de los que más discusión ha generado, aunque es un punto anexo dentro de la resolución de los 900 millones de dólares. Mira, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es tan feliz.
si un vecino denuncia a otro ante la policía porque tiene sospechas de que hay armas y la policía ingresa y no encuentra armas, sino que encuentra drogas, la policía obviamente está obligada a incautar todos aquellos objetos relacionados con algún delito, el que está denunciado o cualquier otro delito. En este caso se denunció o se reclamaba la inconstitucionalidad en la aprobación del decreto legislativo que autorizaba la emisión de títulos valores hasta por 900 millones y se planteaban 3 motivos. El primero de ellos era que se había sometido a votación por segunda vez un decreto que no había alcanzado los votos y que por lo tanto, de acuerdo al artículo 123, no podía volver a discutirse sino dentro de 6 meses después. La sala consideró que ese motivo no prosperaba en vista de que la votación fue realizada dentro de la misma sesión plenaria y que por lo tanto no había un voto, digamos, de rechazo por parte de los diputados acerca del decreto. El segundo motivo era justamente porque la sustitución del diputado propietario no había sido conforme a la Constitución, debido a que la diputada Salgado, que cuando se hizo la primera votación se abstuvo de votar y luego de la nada aparece un suplente sustituyéndola, pedimos a la Asamblea Legislativa que nos enviara cuál fue la causa para sustituir a una diputada propietaria para constatar si lo había sido conforme a la Constitución. Porque, repito, la Constitución dice por muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o incapacidad de concurrir. Y ese no era ninguno de los casos de la diputada. Al parecer no había ninguno de los casos, porque cuando se pidió esta información, la Asamblea Legislativa nos mandó un formulario que tienen ya predeterminado, con los espacios en blanco solo para llenar los nombres de los diputados y a quién sustituye sin explicar las causas. Esta es una manera fraudulenta de superar un obstáculo que tiene un representante legítimo, como son los diputados propietarios, para alcanzar un objetivo. De manera que ese motivo fue considerado contrario a la Constitución, la forma de sustituir a un diputado propietario. Y el tercer motivo que planteó fue que el decreto fue aprobado con diputados suplentes. Y yo creo que la sala, por supuesto, que tiene facultades para analizar cada una de las palabras previstas en la Constitución. Si la Constitución reiteradamente hace referencia a diputados electos, yo creo que el propio tribunal estaba obligado a analizar quiénes son diputados electos. Y ahí consiste la explicación que da el tribunal acerca de quiénes son los diputados electos. Son aquellos que reciben el voto directamente del pueblo. Son aquellos seleccionados por los ciudadanos para que nos representen en la Asamblea Legislativa. Esos son los diputados electos. Quienes no reciben el voto no pueden ser considerados diputados electos. Y por lo tanto, la sala entendió de que la participación de estas personas que no fueron electos es contraria a la Constitución. Yo creo que aquí no ha habido extensión o digamos apartamiento de parte del tribunal acerca de la solicitud. La solicitud estaba orientada a analizar si los diputados electos habían concurrido en la votación. Y obviamente el tribunal analiza una situación que era notoria, y es que los suplentes no fueron sometidos al escrutinio popular. Por eso nosotros consideramos de que estaba dentro de nuestras facultades analizar si estas personas que realizan actividades como si fueran propietarios son diputados electos, porque los suplentes no tienen ninguna limitación, digamos, cuando actúan como tales, como propietarios, como diputados, tienen facultades para elegir funcionarios, aprobar reformas constitucionales, endeudar al país, aprobar leyes, elegir funcionarios. Por lo tanto, estos, si no son electos por el pueblo, no pueden representarnos. Es tan claro como eso. Esto tiene que ver con una técnica procesal constitucional. Los tribunales constitucionales, no solo El Salvador, y no solo la sala actual, las salas anteriores de este país han aplicado esta técnica que se llama inconstitucionalidad por conexión.
llega un demandante y cuestiona una ley o un artículo de una ley por ser inconstitucional, y el tribunal, cuando llega a la sentencia, dice sí, este artículo es inconstitucional, pero en ese momento se da cuenta que hay otros artículos de la misma ley que de igual manera tienen el mismo vicio constitucional. Y por lo tanto, por conexión, aunque no haya sido alegado en la demanda, por conexidad también declara inconstitucional esos artículos, porque sería un absurdo, una contradicción, expulsar unos artículos por ser inconstitucionales y dejar vigentes otros solo porque no fueron alegados en la demanda. Esta es una técnica, no es nueva. No nos estamos inventando nada, Manuel. Esta técnica ha sido ya empleada por las integraciones anteriores de la Sala Nuestra y en otros tribunales constitucionales del mundo. Y esto es con el objetivo de depurar o de sanear el ordenamiento jurídico de normas o de leyes que violentan el ordenamiento constitucional. Así es que no veo yo a dónde está la contradicción, que nos hemos inventado como magos una técnica que no existía nunca, cuando es parte de la jurisprudencia de la Sala. Por eso yo reitero que debe conocerse no solo la Constitución, sino también la jurisprudencia. La Asamblea Legislativa comete muchos hierros, el Ministerio de Hacienda sigue cometiendo muchos hierros en materia tributaria, por ejemplo, en recaudación de impuestos, porque no siguen la línea de la jurisprudencia de la Sala. La Sala expulsa o declara inconstitucional un decreto y no es corregido por la Asamblea Legislativa. Y vuelven a aprobar decretos con el mismo vicio constitucional. Entonces creen que es un plan estratégico de la Sala, maquiavélico, de generar desestabilización en el gobierno, cuando es el mismo gobierno por desconocimiento o mal asesoramiento de la Constitución y de la justicia constitucional, de la jurisprudencia de la Sala, que siguen cometiendo estos hierros y en materia tributaria siguen recaudando menos impuestos y no le cobran a quien le deben cobrar, que es el que más tiene. Ese es parte del espíritu constitucional desde la primera Constitución salvadoreña. Pongo este ejemplo en materia tributaria porque se siguen cometiendo estos hierros precisamente por desconocimiento de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional. Y si se siguen cometiendo, pues obviamente siempre va a haber una reacción de parte de la Sala, una demanda y una reacción de parte de la Sala. Siempre los ciudadanos van a llegar a presentar demandas y la Sala va a tener que tomar los precedentes, la jurisprudencia anterior, y va a seguir fallando en el mismo sentido. Entonces vamos a estar en un círculo vicioso. Entonces creo que aquí impera la cordura, el buen asesoramiento es importante en las instancias estratégicas como la Asamblea Legislativa, como el Tribunal Electoral y otras instancias importantes del país. Atendernos a las reglas del juego democrático en El Salvador, y esas reglas están consignadas en la Constitución y en las sentencias de la Sala Constitucional. Hablando de las sentencias emitidas el 13 de julio, hablemos sobre la que tiene que ver con la ley de amnistía. Voy a citar una interpretación que ha hecho un juez, el juez Ricardo Zamora, quien condenó a los militares por el caso jesuitas en el año 93. Dice que la sentencia manda a que todo vuelva al estado anterior y que entonces los señalados deben regresar a cumplir la pena que se les impuso. ¿Cómo ven ustedes este punto de vista de este juez en un caso que obviamente también ha generado mucho análisis, el tema de la ley de amnistía? Bueno, mire, las sentencias de inconstitucionalidad tienen una característica esencial, y es de que son de efectos generales y obligatorios para todos. Se hace un control abstracto de constitucionalidad de las leyes o de los actos de los poderes públicos. Por lo tanto, nosotros estamos inhibidos como jueces constitucionales a estar viendo cada caso concreto cuando ejercemos un control general de constitucionalidad. No podemos decir cómo se va a resolver tal o cual caso en específico. Eso ya le compete al juez competente del caso, no a los jueces constitucionales que emiten esta sentencia de efectos generales. Con mayor razón aún en el caso jesuitas, porque yo me aparté del caso jesuitas en Corte Plena y en los habeas corpus en la Sala Constitucional, precisamente porque ya había anticipado criterios sobre la extradición. Hace 4 años, cuando se conoció por primera vez este tema, yo pronuncié un voto escrito, disidente de la decisión en la cual se denegó la extradición a España en esa ocasión, y mi voto, que le puse como nombre el derecho a la verdad, dice, el mismo título del voto dice definitivamente a qué se refiere el voto. Sí. Por lo tanto, yo no puedo opinar, mucho menos públicamente, sobre el caso jesuitas ni cómo debe resolverse este caso. Entiendo que también mi colega Sidney Blanco puede hacerlo porque él fue acusador particular en este caso. Pero sobre el tema de la amnistía, permítame, Manuel y amigos televidentes, decir lo siguiente, muy puntualmente. En esta sentencia de ley de amnistía, nosotros hemos dejado vigente la figura de la amnistía en el país. Sería un absurdo jurídico-político, un absurdo constitucional, si nosotros derogamos la ley de amnistía del 93 y dejamos al vacío
con falta de toda seguridad jurídica el tema de la amnistía. La amnistía para la sala, y está consignado en la sentencia, es una medida constitucional reconocida en la Constitución, reconocida en el derecho internacional humanitario. Hay un tratado específico que es el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que era ley del Salvador desde antes de la guerra, y este es el que regula las leyes que deben imperar en las guerras internas. Establece una serie de prohibiciones a las partes beligerantes, las masacres, las desapariciones, la tortura, entre otros hechos graves, están prohibidos bajo toda circunstancia en los conflictos armados, pero también este protocolo segundo, derecho internacional humanitario, establece la posibilidad de aplicar amnistías a la cesación de hostilidades militares cuando termine una guerra. Dice que los estados deberán procurar las amnistías más amplias posibles, y esto tiene su lógica de cara a la reconciliación nacional, al reencuentro de un país que ha tenido una guerra fratricida, una guerra interna, como la que tuvimos en El Salvador. Entonces, eso lo consideramos en la sentencia. Nosotros estamos de acuerdo con la amnistía en el país. Sigue imperando la amnistía, pero ¿qué tipo de amnistía es la que impera? La amnistía que nosotros interpretamos de la Constitución y del derecho internacional, que es permisible, que es una amnistía limitada, no una amnistía amplia, absoluta e incondicional como la que se decretó en 1993, 5 días después de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué menciono el informe de la Comisión de la Verdad? Que es un instrumento político, no es un control, no es un parámetro de control constitucional, un instrumento político. Porque los acuerdos de paz, los acuerdos de México especialmente, las partes, el FMLN y el gobierno, en ambas comisiones, que vale decir, hicieron un excelente trabajo en los acuerdos de paz, hay que reconocerlo, y es parte del legado histórico que nos ha dejado este proceso. Ellos reconocieron en el acuerdo de paz que tenían que tomar medidas judiciales para superar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos imputados a ambas partes. No es cierto lo que se ha dicho a la ciudadanía, que en los acuerdos de paz se pactó la amnistía. Por el contrario, en los acuerdos de paz hay un capítulo, superación de la impunidad se llama ese capítulo. Y los miembros de ambas comisiones de paz no me dejarán mentir, y están escritos en el papel en los acuerdos de paz. Además, en el Acuerdo de México, cuando se creó la Comisión de la Verdad en 1991, en abril, ambas partes pactaron cumplir de buena fe las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. ¿Y qué es lo que hicieron en 1993? Incumplir ese pacto que habían firmado de cara a la población y a la comunidad internacional. No cumplieron las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en un punto específico. Cuando se firmó la paz en el 92, a la semana siguiente la Asamblea Legislativa, con buen tino y influenciado por el espíritu de la paz, aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, Ley de Amnistía, pero no era irrestricta, no era absoluta. Dejaba como excepción los 32 casos que iba a conocer la Comisión de la Verdad, sobre los cuales dictaminó. Esos casos fueron anulados, después fueron incorporados a la amnistía en 1993. Nosotros declaramos inconstitucional 3 artículos que invocaron los demandantes, que son demandantes de izquierda. No son personas de la oligarquía, son personas de izquierda. Uno de ellos incluso anduvo combatiendo con la guerrilla, uno de los demandantes en este caso. Y otros son activistas reconocidos de derechos humanos. Ellos presentaron una demanda e invocaron 3 artículos. Nosotros, al examinar esta demanda, declaramos inconstitucional los 3 artículos. Y ahí también aplicamos, al igual que en el caso de los suplentes, la técnica procesal constitucional de la inconstitucionalidad por omisión, por conexión. También declaramos inconstitucional el resto de artículos que no habían sido invocados por los demandantes, pero que no tenía objeto ni sentido que quedaran vigentes porque iba a generar confusión e inseguridad jurídica. Y lo que hicimos fue aplicar otra técnica procesal constitucional que no es primera vez que se aplica en El Salvador, ya la han aplicado nuestros antecesores, que es la técnica de la reviviscencia de la legislación. Para que no quedara en el vacío esta situación sin amnistía, le dimos reviviscencia, revivimos la ley de amnistía del 92 para que imperara una ley de amnistía restrictiva. ¿Y cuáles son, en conclusión, Manuel, los casos que quedan fuera de la amnistía? Los casos que menciona la Comisión de la Verdad, que son 32. Esos no están amnistiados según la sentencia. ¿Y qué otros casos quedan amnistiados? Los casos que, según nuestra interpretación constitucional y del derecho internacional, son los constitutivos de crímenes de lesa humanidad
y de los más graves crímenes de guerra cometidos por ambas partes en el marco del conflicto armado, particularmente contra la población civil y contra prisioneros de guerra. Es decir, los actos de barbarie, los actos que no pueden ser indultados ni perdonados, esos son los que han quedado fuera de la amnistía. Es un pequeño núcleo de casos. Por lo tanto, no estamos generando incertidumbre, no estamos generando una avalancha de denuncias que no las ha habido, por el contrario, hay signos de reconciliación de las víctimas, de los familiares, pero hemos puesto énfasis en los derechos de las víctimas que nunca fueron escuchadas. Hemos puesto énfasis en la reconciliación, en el perdón, en la reparación integral, tanto material como moral de las víctimas por ambas partes. Eso no se hizo y eso es lo que se pactó en los acuerdos de paz. Y eso es lo que mandata la Constitución, la protección judicial, el acceso a la justicia, el derecho a la verdad en este país. Por lo tanto, queremos contribuir con la sentencia no solo a la pretensión de los demandantes, porque esto tiene trascendencia nacional. Queremos contribuir a que esto se cierre de una vez en el país, a que haya una verdadera reconciliación, a que haya un auténtico perdón que salga del sentimiento del victimario, que la víctima perdone, que la familia pueda ser reparada moralmente. Y esto, Manuel y queridos televidentes, también es un precedente de cara al futuro. En este país no se pueden perdonar los actos de barbarie por medio de un decreto. Es inaceptable según la Constitución y según el derecho internacional. Los actos de barbarie, las peores atrocidades cometidas contra niños, contra centenares de niños campesinos en este país, contra personas que solo por pensar diferente al status quo del sistema político del país fueron torturados y desaparecidos como práctica política del Estado, o los actos de terrorismo atribuidos con resultado de muerte a la guerrilla. Es decir, las atrocidades de ambas partes no pueden ser perdonadas por un decreto legislativo, por la voluntad política de la clase política del país. Hemos hecho imperar la Constitución, el derecho internacional, la jurisprudencia internacional en este caso, y estamos tranquilos. Estamos seguros que estamos contribuyendo con esta sentencia no solo a la demanda ciudadana, sino al clamor de la ciudadanía, especialmente de las víctimas de ambas partes, de que haya justicia en este país y que haya reconciliación y perdón. Magistrado, se habla y la pregunta que surgió luego de las resoluciones del 13 de julio fue si el sistema legal estaba preparado para intervenir en este tipo de casos, los casos señalados que ya decía el magistrado Meléndez que no pueden quedar impunes. La pregunta que surge es eso: ¿está el sistema legal o está preparado El Salvador para proceder a hacer justicia a las víctimas de la guerra? Bueno, yo creo que el sistema judicial debe de dar su aporte también en este proceso que surge a partir de la sentencia. Yo creo que el sistema judicial de hoy no es el mismo sistema judicial de la guerra. El sistema judicial está, digamos, bastante capacitado, ha avanzado mucho. No estoy diciendo que todos los jueces gozan de confianza y credibilidad, de independencia e imparcialidad, pero estoy seguro que la mayoría de jueces están dispuestos a conocer de los casos tan complicados como los que hoy se están conociendo también. Por lo tanto, creo que el sistema judicial, esperamos, esa es la expectativa, que también esté a la altura de las demandas y al momento histórico que se puede vivir sobre este caso. Pero también hay que decir que la sentencia no va enfilada directamente a la persecución penal, sino únicamente se plantea que la Asamblea Legislativa debe de pensar en otras medidas de una justicia distinta a la justicia penal, a la justicia transicional, a buscar otros mecanismos de reparación. Las víctimas no necesariamente quieren cárcel. Por lo tanto, si las víctimas se dan por satisfechas, digamos, con la reparación, con la indemnización, con la compensación, con la rehabilitación, porque aquí hay víctimas que todavía sufren psicológicamente los traumas de la guerra, y por lo tanto esta es una manera también de reparar integralmente el daño ocasionado por las violaciones a los derechos humanos. De manera que si uno reduce a aquellos casos que pueden ser objeto de persecución penal, yo creo que no son demasiados, ¿no? Y esperamos que el sistema penal, los jueces, asuman la responsabilidad histórica de conocer aquellos casos que se presenten ante ellos y darle una solución de manera independiente, imparcial, respetando los derechos de los acusados, porque no se trata tampoco
como se ha dicho, de unas persecuciones a toda clase de personas, inocentes, culpables, sospechosos, sino únicamente los jueces saben que es obligación constitucional respetar el debido proceso, el derecho de audiencia, de defensa de los acusados, la posibilidad de aportar pruebas y definir conforme a las pruebas que se presenten. Vamos a hacer una última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Estamos llegando al final de la entrevista de hoy y por supuesto nosotros formulamos una pregunta a través de la red social Facebook y preguntábamos qué pensaban los ciudadanos respecto a la demanda presentada por los miembros del FMLN ante la Fiscalía General de la República contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado las personas que han estado pendientes de esta red social. Dice, yo no voté por ningún suplente. Brenda Mangandi nos dice, yo no voté por ningún suplente, sino por el diputado que creí velaría por mis derechos. Si no aguantan la carga laboral, que renuncien y se acaba todo. Angie Zelaya nos dice que hagan lo que hagan y digan lo que digan, ellos no fueron elegidos por el pueblo, así que busquen otro empleo. Dios quita lo bueno para dar algo mejor. Y Luis Santos nos dice, están locos porque nadie votó por ellos. Y Héctor Rovira, muy buena la demanda. Bueno, estas son algunas de los comentarios que nos dejan los ciudadanos. Alberto Mendoza nos dice, la Fiscalía General de la República debería investigar a los magistrados. Bueno, ahí están algunos de los comentarios que nos han dejado a través de nuestra red social Facebook, las personas opinando sobre la demanda que fue presentada el día de ayer ante la Fiscalía General de la República. Estamos ya llegando al final y tenemos que concluir este espacio, pero me gustaría saber, hay otras demandas que están pendientes. ¿Qué podríamos conocer? Que por ejemplo la demanda contra el CITRAMS, la situación de la Universidad de El Salvador, y hay una cantidad de casos. El ritmo que está trabajando la sala, o sea, ¿podríamos esperar nuevas demandas en las próximas semanas, nuevas sentencias? Por supuesto, el tribunal no va a bajar el ritmo de trabajo, definitivamente, porque es un derecho de los ciudadanos presentarse a la sala y que la sala tiene la obligación de responder, ¿no?, con sus decisiones. Claro, tenemos que ser prudentes definitivamente, como miembros de la Sala Constitucional, como cualquier otro juez también. Hacemos todo el esfuerzo de que los efectos de una sentencia produzcan el menor impacto posible en la institucionalidad democrática del país, pero estamos confiados de que nuestras sentencias modestamente pueden contribuir a fortalecer las instituciones democráticas de El Salvador y avanzar en el desarrollo democrático nacional. Pero yo creo que un punto de reflexión, y con esto termino, Manuel, es que este tipo de sentencias de efectos generales, de interés público, la amnistía, el tema de impuestos, el tema fiscal, el endeudamiento del país, que bien lo necesita recursos para satisfacer las demandas sociales de la ciudadanía, y es legítimo el esfuerzo del gobierno, de cualquier gobierno, de buscar recursos vía impuestos, vía empréstitos o por otra fuente legítima. Pero creo que estos temas nos deben llamar a la reflexión de que el país necesita potenciar más el diálogo, el entendimiento, la búsqueda de consensos, la búsqueda de puntos de encuentro en estos temas de nación. La reconciliación nacional es un tema de encuentro, el tema de la sostenibilidad fiscal del país también, definitivamente son temas estructurales en donde no deberíamos de estar enfrascados en tanto pleito que pasamos en este país, tanto odio que se irradia en muchos medios de comunicación. Por el contrario, tenemos que buscar la unidad nacional, y las sentencias pueden contribuir definitivamente a esto. La lectura de la Constitución puede contribuir definitivamente a conocer las reglas del juego y a someternos a las reglas del juego. Por lo tanto, yo creo que el reto que tenemos los salvadoreños ahora, y yo estoy hablando como ciudadano, ya no como juez, es potenciar el diálogo. Y tenemos nosotros un ejemplo que le dimos al mundo, que es que cerramos el peor conflicto y la peor crisis que hemos tenido, el conflicto armado, a través de la vía civilizada del diálogo y de la negociación política, y no a través de la vía de las armas. De igual manera podemos superar cualquier problema que tenemos en la actualidad, el problema grave de la seguridad
y de los ataques a la colectividad, que es el crimen organizado en el país, lo podemos solucionar a través de la búsqueda de entendimientos. Y estos son los retos que tenemos actualmente. Nosotros, como jueces y como parte del órgano judicial, tenemos también el deber de cooperar con las demás instituciones del Estado, y quiero reiterar, sin duda alguna, en nombre de todos los colegas de la Corte Suprema, que estamos en la disponibilidad de cumplir con ese mandato constitucional, de dialogar, de respetar a las demás instituciones y de colaborar con los órganos del Estado para la búsqueda de las soluciones a los grandes problemas nacionales, respetando, por supuesto, nuestras competencias judiciales. Su conclusión, magistrado. Bueno, aparte de avalar todo lo que ha dicho Florentín, creo que el tribunal no se va a detener en resolver las demandas de los ciudadanos. El compromiso que tiene la Sala de lo Constitucional es analizar las peticiones de los ciudadanos y emitir resoluciones que contribuyan. La Sala no tiene enemigos. La Sala no emite resoluciones para favorecer o perjudicar deliberadamente a sectores específicos. La Sala interpreta la Constitución y emite las decisiones con la expectativa de que esas decisiones, al cumplirse, contribuyan a fortalecer el Estado, la democracia de nuestro país. Así vamos al final de la entrevista de hoy. Queremos agradecer a los magistrados. Florentín Meléndez, gracias por haber venido para acompañarnos y darnos parte de su tiempo para darnos explicaciones y reacciones sobre todo lo que se dice de la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias, Manuel. Agradecemos también al magistrado Cindy Blanco por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Así cerramos la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Les invitamos a continuar con la señal del Canal 12 porque ya viene la segunda parte del noticiero.